Gracias El por la tiempo es tuyo. invitación, muchas gracias por permitir estar presente desde acá y bueno, los estoy acompañando. Y bueno, les voy a contar un poquito del abordaje nutricional de lo que hacemos en el día a día en la policlínica. Siguiente, sí, por favor. Bueno, el abordaje nutricional nosotros tenemos un objetivo en nuestros pacientes que es alcanzar y mantener un adecuado estado nutricional. Tenemos que tener en cuenta que los pacientes portadores de AME pueden presentar diferentes trastornos nutricionales y gastrointestinales, que la magnitud y el momento de aparición van a depender, bueno, del tipo de AME. Siguiente, por favor. ¿Cómo logramos mantener un adecuado estado nutricional? Bueno, aquí entra el proceso de atención nutricional, que tiene varias etapas. Nosotros iniciamos con la valoración del estado nutricional, que incluye los indicadores antropométricos que vamos a ver más adelante, la historia dietética y paraclínica que tomamos en cuenta. Vamos a llegar a un diagnóstico nutricional y vamos a tener la causa del mismo. Vamos a pactar, a pautar una intervención nutricional y luego vamos a continuar con la monitorización y seguimiento para lograr esos objetivos que queremos. Siguiente, por favor. Entonces, iniciando la valoración del estado nutricional, ya como comentaban, la valoración antropométrica, que nosotros tomamos el peso y la talla, y esto que decía Fernanda, yo lo puse aquí, que es los nuevos indicadores antropométricos que tenemos, son nuevas curvas de crecimiento para niños con AME tipo 1 y 2. Esas curvas fueron publicadas en 2021 a través de un estudio multicéntrico realizado en Italia con una muestra grande de pacientes y que además nos permite lograr acercarnos más al estado nutricional para lograr luego una intervención, un diagnóstico y una intervención adecuada. ¿Por qué? Porque anteriormente al no tener parámetros para AME, lo que utilizábamos eran las tablas OMS de referencia para la población sana, pero lo que estábamos, si nosotros utilizábamos los mismos puntos de corte, llevábamos a pacientes con al sobrepeso y la obesidad. Entonces, estos patrones nuevos de crecimiento nos permiten acercarnos más a lograr mejor una adecuada valoración del estado nutricional. Allí les puse el artículo, que es lo que les voy a presentar siguiente, que son los resultados del estudio, pero para si los quieren leer, ahí va. ¿Qué es lo que les contaba? Que este fue un estudio multicéntrico observacional que se realizó en 5 centros de referencia de Italia, en donde reclutaron una muestra grande de pacientes, que fueron 113 pacientes con AME tipo 1 y 82 pacientes con AME tipo 2, desde abril de 2015 a mayo de 2018. Fue un estudio prospectivo a través de un protocolo estandarizado que tenía criterios de inclusión, entre los cuales estaba, los pacientes tenían un diagnóstico clínico y genético confirmado, la edad de los niños era entre el nacimiento y antes de cumplir los 12 años. El manejo clínico de estos pacientes se hacía con las pautas actualizadas que ya presentó Fernanda, que pues yo las vengo siguiendo, entonces bueno, que se las puse allí. Y lo importante también es que 15 días previos a la toma a la toma de las medidas, los pacientes no podían estar cursando ninguna intercurrencia. Y el otro punto importante que también hay que tenerlo en cuenta es que estos pacientes no estaban recibiendo tratamiento específico para la atrofia muscular. Siguiente. Bueno, entonces, nosotros lo que logramos con este estudio fue un primer patrón de crecimiento de una muestra grande de pacientes con niños con AME tipo 1 y 2, sin tratamiento específico previo para el AME, y se compararon, que estuvo muy bueno este trabajo, porque se compararon los resultados con los patrones de crecimiento OMS 2006.
Para contarles nomás resumidamente lo que tuvo en cuenta el estudio, cómo se realizó, se estandarizó el procedimiento, porque fueron 5 centros de Italia, entonces estandarizaron el procedimiento de la toma de medidas. El peso se hizo, bueno, en báscula, el adulto se pesó primero, se taró y luego el niño sin ropa y en ayunas. La longitud se tomó en decúbito supino. En los casos de escoliosis o contracciones, se realizó la toma de 3 segmentos en 3 oportunidades y luego se promedió. Y este estudio tomó variables, las demográficas, que era la edad al momento de la toma de las medidas, el sexo, y variables clínicas que estuvieron buenas, que fue el tipo de respiración, si era espontánea o ventilación mecánica, y las vías de alimentación, si era oral o tubo de alimentación, sea sonda nasogástrica o gastrostomía. Bueno, entonces, la siguiente, por favor. Ahí va. ¿Qué resultados se obtuvieron? Que en niños y niñas con AME tipo 1 y 2, el puntaje Z, o sea, la desviación estándar del peso para la edad y el índice de masa corporal para la edad, fue significativamente más bajo en pacientes que tenían ventilación mecánica en comparación con respiración espontánea. Y lo mismo en pacientes alimentados con sonda nasogástrica o gastrostomía en relación a los alimentados por vía oral. ¿Sí? Siguiente. Bueno, y acá es donde les comparo los patrones de crecimiento de OMS que están en línea punteada y los nuevos patrones de crecimiento, que son las tablas AME, que están en línea continua. Entonces, vieron que hay, les presento arriba el peso para la edad, a la izquierda están niñas, a la derecha en varones. El siguiente indicador es la longitud para la edad. Esto en realidad sobre todo se lo pongo porque que hay colegas, entonces para ella les va a resultar mucho más interesante también. La longitud de edad, derecha niñas, izquierda niñas, derecha varones, y el otro indicador es el índice de masa corporal para la edad. Entonces, para AME tipo 1, ¿qué se encontró? Que el peso para la edad, si nosotros lo vemos, fue significativamente menor en ambos sexos comparados con las tablas, con los niños sanos, con las tablas OMS, ¿sí? Esto lo que en realidad nos refuerza es cuidemos, evitemos el sobrepeso. A veces estábamos tratando niños que en realidad estaban normonutridos y nosotros lo estábamos sobrealimentando al no tener en cuenta esto. La longitud para la edad. Vemos que en niñas, las niñas fueron más largas hasta el año de edad y luego, si lo vemos en las gráficas, se mantienen cerca del similar al patrón OMS. Los niños fueron siempre, crecieron en longitud similares a las curvas OMS. Y esto es importante, el índice de masa corporal para la edad, que es el indicador antropométrico que usamos para los niños mayores de 2 años, fue más bajo para ambos sexos y en todas las edades, ¿sí? Esto para AME tipo 1. En la siguiente vamos a ver los resultados comparados para AME tipo 2. El peso para la edad, que es el indicador que usamos hasta los 2 años, el resultado fue menor en ambos sexos hasta los 6 y luego similar a las curvas OMS. La longitud fue similar. Las niñas en los primeros 3 años presentaron una menor longitud, que eso se ve bien en la gráfica que está en el medio a la izquierda. Y el índice de masa corporal para la edad, que esto también es lo que nos define, que es muy importante, fue más bajo para ambos sexos hasta los 6 años. Y si nosotros vemos la curva que está a la derecha abajo, vemos que es la de los niños, vemos que tuvieron mayor índice de masa corporal edad a partir de los 6 años. ¿Sí? Estos fueron los resultados que se obtuvieron en el trabajo, donde se compararon estos patrones de crecimiento obtenidos a partir de análisis estadísticos en comparación con las tablas de referencia OMS. Siguiente, por favor. Bueno,
Acá están los patrones que ya están, por si los quieren, que están en el estudio, pero vemos los indicadores. Para AME tipo 1, lo que les decía, longitud de edad, niñas arriba, abajo varones. No, ese es peso edad, perdón. Peso edad a la izquierda para niñas, para varones, la longitud de edad que la usamos hasta los 12 años y el índice de masa corporal, arriba niñas, abajo varones, que lo usamos desde los 2 hasta los 12 años que fueron, en el que fueron elaboradas estos patrones. En la siguiente PowerPoint vamos a ver lo mismo, pero para AME tipo 2, ¿sí? Y ven que tenemos el percentil 10, 25, 50, 75 y 90, ¿sí? Esos son los percentilos y con estos son los que, junto con el resto de la información que recabamos en la consulta, es que podemos llegar a un diagnóstico nutricional. Entonces, en la siguiente vamos a ver bueno, vamos a terminar esto del estudio que les decía que lo importante de este estudio es que nos permitió tener claro que no podemos utilizar los mismos puntos de corte de los patrones de crecimiento OMS para valorar niños con atrofia muscular espinal. ¿Sí? Este estudio está en consonancia con estudios previos realizados en donde además se analizó composición corporal a partir de DEXA y donde se estableció que para AME tipo 1 y 2, y ya lo sabemos, hay un aumento de la masa grasa y que ese aumento de la masa grasa es aún mayor con la edad, ¿sí? Y que a su vez tenemos una disminución de la masa magra, la masa metabólicamente activa, y hay una disminución de la masa libre de grasa total, ¿sí? Donde ahí incluye hueso, líquidos y demás. ¿Qué limitantes tuvo este estudio? Es que se tomó una población caucásica exclusivamente que puede no representar los otros grupos étnicos. Que fue un estudio transversal, lamentablemente, porque al no haber sido longitudinal, no se pudo establecer un patrón individual de crecimiento de cada niño, ¿no? Que eso lo tendremos en estudios posteriores seguramente. Que el tamaño de la muestra, si bien fue grande, no permitió establecer patrones de crecimiento según los tipos de alimentación, es decir, si se alimentaban por vía oral o por enteral, sea sonda o gastrostomía, ni tampoco se pudo incluir en el estudio, en el resultado de los patrones, el tipo de ventilación, si era espontánea o mecánica. Y tampoco se tuvo en cuenta en el estudio el tipo de alimentación que estaban recibiendo los niños, es decir, en los lactantes si recibían leche materna, alimentación preparado para el lactante, complementos nutricionales, alimentación mixta y bueno, y demás. Esas fueron las limitantes del estudio de estos patrones de crecimiento. En la siguiente, bueno, resumiendo, estas curvas fueron obtenidas a partir de pacientes sin tratamiento específico para AME, pero contribuyen a lograr acercarnos más a una valoración adecuada del estado nutricional de los pacientes, mejorar, por supuesto, la intervención que hagamos y a largo plazo también en otros estudios nos va a permitir evaluar los efectos de los tratamientos modificadores de la enfermedad sobre el crecimiento. ¿Sí? Que esto es un gran puntapié como para decir, bueno, de acá partimos sin tratamiento. Bueno, los estudios siguientes quizás ya sean con tratamiento, entonces vamos a poder tener datos del crecimiento de los niños. Siguiente. Bueno, lo que les comentaba, la valoración del estado nutricional incluye la pata de la valoración antropométrica, donde hacemos el peso, la talla y los indicadores, que los comparamos con los nuevos patrones de referencia. Tenemos que tener en cuenta también a la hora de hacer la valoración los cambios en el peso corporal, es decir, si viene el peso aumentando en forma proporcional, en forma armónica, acompañando a la curva de crecimiento, o él se detiene, o hay un aumento brusco o una disminución, eso también nos hace a la valoración. La movilidad que nos determina qué tabla utilizaremos y qué requerimiento energético estimamos que va a tener ese niño. Dentro de la valoración dietética vamos a indagar
cuál es el consumo de alimentos, si tiene rechazos, cuáles son las causas de rechazos de esos alimentos, qué alimentos prefiere, si hay alguno que no tolere. Los horarios son bien importantes, es decir, vamos a indagar en la distribución, en el fraccionamiento, porque es importante evitar las horas prolongadas de ayuno. Y bueno, y las vías de alimentación. Algunos niños se alimentan por vía oral y otros por vías alternativas. A nivel nutricional lo podemos hacer a través de recordatorio de 24 a 48 horas. Podemos adicionar también la frecuencia de consumo, registros dietéticos que a veces también cuando no nos queda muy claro, a veces le pedimos a los pacientes que nos registren 2 o 3 días, o bueno, o el modelo típico. Y eh, cuando nosotros hacemos esa evaluación de la ingesta, vamos a mirar sin duda el aporte calórico total, la distribución de macronutrientes, pero vamos a prestar especial atención a la ingesta de fibra, que muchas veces está disminuida, porque está disminuida en la población uruguaya, los líquidos y en este caso nos importa mucho también el calcio. Y dentro de la valoración del estado nutricional está la paraclínica, que bueno, que solicita el equipo médico, en el cual también está la dosificación de la vitamina D. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, nosotros vamos a llegar a un diagnóstico nutricional y a su causa. De acuerdo a las curvas de crecimiento, nosotros establecemos que, hablando de indicador, peso, edad e índice de masa corporal, el niño tiene un adecuado estado nutricional cuando se encuentra entre percentil 25 y 75, tiene buen estado general, la paraclínica es normal y vemos que el crecimiento mantiene ese canal percentilar, ¿sí? Establecemos un riesgo cuando el percentil da entre 10 y 25 o hay un descenso o un detenimiento del canal, se detiene el canal de crecimiento. Y ahí tenemos que evaluar las causas de por qué es. Puede ser por una ingesta insuficiente, por la fatiga muscular, por un trastorno de glutorio, insuficiencia respiratoria, hipoventilación alveolar o infecciones respiratorias que estén aumentando el requerimiento energético. Establecemos que tiene bajo peso cuando la curva de crecimiento, cuando encontramos el punto y es menor al percentil 10. Y a su vez vemos que tiene baja velocidad de crecimiento. ¿Sí? Las causas son similares a las del riesgo nutricional. Consideramos que tiene sobrepeso cuando el percentil se encuentra entre el 75 y el 90, y ahí las causas del sobrepeso, y es obesidad mayor a percentil 90. ¿Qué causas pueden ser las del sobrepeso y obesidad? Bueno, que la ingesta alimentaria sea mayor al requerimiento, ¿sí? Y esto tenemos que tenerlo en cuenta que sí, en esta población va a ser menor porque tiene menor porcentaje de masa magra, que es la metabólicamente activa. Y también nos puede pasar en pacientes que pierden la marcha y eso disminuye el gasto energético. Siguiente. Desde el polo gastroenterológico, en realidad que ya lo expuso Fernanda, bueno, vamos a evaluar si hay alteración en la deglución. Bueno, Fernanda en realidad ya lo dijo, que es la debilidad de los músculos orales y el compromiso vulvar que genera fatiga. Inicialmente está afectada la fase oral y faríngea, aparece primero para líquidos y luego en general para sólidos. La sospecha diagnóstica, bueno, ya fue comentada. En general se confirma con un estudio dinámico de la deglución. El tratamiento va a ser según el resultado del estudio, pero bueno, la rehabilitación fonoaudiológica en especialista de la deglución. Nosotros desde lo nutricional vamos a seguramente pesar los líquidos y ofrecer semisólidos o procesados por boca. Si hay riesgo de aspiración o si progresa ese trastorno de glutorio con riesgo de alteración del tercer tiempo de la deglución, bueno, ahí se tendrán que buscar vías alternativas de alimentación, que son inicialmente por poco tiempo la sonda nasogástrica y luego la gastrostomía, y en algunos casos de reflujo ya se hace la gastrostomía con el Nissen. Siguiente. Bueno, el reflujo gastroesofágico es muy frecuente.
se ven a veces se puede pensar en vómitos cuando hay dolor abdominal o intercurrencias respiratorias. No se hace pHimetría porque, bueno, ya se trata, esto es del polo médico, ¿no? Pero ya se trata porque se sabe que está. Y desde lo nutricional, ¿nosotros qué podemos hacer? Bueno, vamos a disminuir la cantidad por ingesta y tenemos que aumentar el fraccionamiento. ¿Por qué aumentar el fraccionamiento? Porque tenemos que llegar a dar esa cantidad de calorías, macro y micronutrientes a lo largo del día. Vamos a espesar los líquidos y bueno, los médicos se encargarán de lo que es la medicación del tratamiento médico. La siguiente, que es constipación, exacto, que también es muy frecuente. Los factores predisponentes es la falta de movilidad y la inmotilidad intestinal. Y desde lo nutricional nosotros tenemos que indagar sobre el aporte de fibra diario, que generalmente está disminuido. Entonces vamos a llegar a las recomendaciones de fibra, acompañadas siempre, por supuesto, con el líquido, que esto es bien importante también. Y bueno, la pata médica evaluará si que en general requieren algún tratamiento de medicación para la constipación. Entonces, en AME tipo 1 y tipo 2, que resumiendo, que no, en general, que no se sientan, el problema nutricional más frecuente que encontramos es el riesgo de bajo peso o el bajo peso. Y esto se debe a la disminución de la ingesta calórica, que puede ser, no llegamos a cubrir el aporte nutricional por debilidad en los músculos de la masticación, le lleva mucho tiempo alimentarse, entonces no llegamos a cubrir a lo largo del día. Cuando presentan trastornos en la deglución, demora mucho en alimentarse, y las infecciones respiratorias. Estas son causas de disminución de la ingesta. Y por otro lado, puede haber un aumento del gasto energético por un aumento del trabajo respiratorio y las propias infecciones que también aumentan el gasto energético. Esto nos lleva a un balance negativo que nos puede llevar al bajo peso o al riesgo nutricional, que era lo que yo le comentaba cuando estábamos entre el percentil 10 y 25, con un estancamiento en el canal de crecimiento. ¿Sí? En la siguiente. Bueno, el protocolo internacional lo que determina es que no hay un consenso sobre el tipo de dieta en cuanto a fórmulas a utilizar. Si utilizar una fórmula elemental o polimérica. Esto se debe basar en la tolerancia individual. En general podemos utilizar fórmulas poliméricas, isosmolares y fraccionadas que son bien toleradas. Pero cuando además la alimentación es por gastrostomía, nosotros no utilizamos únicamente las fórmulas, utilizamos alimentos naturales de consistencia modificada, es decir, alimentos que procesamos y a través de la alimentación procesada nosotros llegamos a cubrir muy bien los requerimientos de macro y de micronutrientes. Bueno, lo que les decía, reiterando esto del aporte calórico, es importante realizar un control nutricional para ver, valorar cómo está ese crecimiento y cómo es, si tienen una ingesta adecuada o no, cada 3 o 6 meses, o más frecuente cuando el estado nutricional no hemos logrado aún llegar al objetivo. Hay que vigilar el aporte hídrico, el ayuno, evitar el ayuno para prevenir la acidosis metabólica, la alteración que se ha visto a través de hipo e hiperglicemias y anomalías en el metabolismo de los ácidos grasos. Entonces evitamos el ayuno, estamos hablando de 4 o 6 horas máximo. Cuando son más chiquitos. En intercurrencias, bueno, se vigila el aporte hídrico, se monitoriza los niveles de glucosa y de electrolitos, pero bueno, esto ya cuando estamos en presencia de alguna infección que la parte médica lo valore y lo justifique, ¿no? Siguiente. En AME tipo 2 y 3 no caminantes podemos encontrar como problemas nutricionales los dos, tanto el bajo peso como el sobrepeso y la obesidad. Tenemos que evaluar las causas y realizar los ajustes. El sobrepeso y la obesidad se da sobre todo en pacientes, lo vemos con más frecuencia en pacientes más grandes, en donde hay una reducción de la actividad física
la debilidad muscular y a su vez por la alteración de la composición corporal que ya sabemos que tienen. Y lo que es importante es cuando hay obesidad, también prestar atención al riesgo de las comorbilidades asociadas a la obesidad, ¿no? Incluyendo el síndrome metabólico, que si bien es algo que desde lo nutricional tenemos que evitar llegar a estos estados, bueno, si lo tenemos, prestemos atención a ver el metabolismo de la glucosa, el perfil lipídico, bueno, la hipertensión, cuidar esos problemas que pueden surgir por la obesidad. En la siguiente, bueno, resumiendo, es lo mismo. Frente a estos problemas, lo que hacemos es ajustar aporte calórico de macro y micronutrientes. Con esto me refiero a, bueno, carbohidratos de absorción lenta, normoproteico, cuidando la calidad de grasas, adecuado en fibra. Los micronutrientes, miramos sobre todo el calcio, ¿sí? Y la vitamina D. Evitamos los ayunos, acá estamos hablando de 6 horas aproximadamente para un año y hasta 8 horas pueden tener los más grandecitos. Bueno, y en la siguiente es para la siguiente. Los problemas nutricionales de tipo 3 y 4, ya acá encontramos, si bien puede haber algún caso de bajo peso, lo que sí se encuentra es el sobrepeso y la obesidad, que es mucho más frecuente. Y es importante en todos, no solamente en estos, analizar, en estos pacientes, analizar la salud ósea, porque como ya presentaron, hay un doble mecanismo eh, que se puede presentar una osteopenia además de la escasa movilización del aparato locomotor, porque hay un aumento de la resorción ósea. Entonces, se pueden encontrar fracturas. Entonces, bueno, asegurémonos desde el punto de vista de la alimentación de cubrir los aportes que podemos, y bueno, sin duda a veces se requiere suplementación, pero con la alimentación en realidad podemos llegar a los mínimos, digamos, establecidos de recomendaciones de estos micronutrientes. Y bueno, creo que por aquí me quedo. No sé si creo que no sé, me parece que no hay ninguna PowerPoint más. No sé si salió claro, si tienen alguna duda. Excelente, Mariana, muchas gracias, más que claro. Lo haces además con una pasión y un profesionalismo, tanto detalle, la verdad. Muchas gracias que compartieras. Me va a aparecer ahí que no me ven, ¿no? Está mejor, ahora sí, mejor, sí, te mejor. veo. Que compartas ese trabajo, ¿no? De manera tan rigurosa, que no es que son curvas que salieron de la nada, sino que hay todo un trabajo atrás y te tomaste ese trabajo de estudiarlo y de enseñárnoslo de esa manera para que entendamos y no nos confundamos, ¿no? Cuando vemos un chiquito y pensemos, está desnutrido. Bueno, no, está excelente como nos lo enseñaste, como lo compartiste. Así que muchas gracias, Mariana. En el chat de esto puntualmente no veo preguntas actuales, pero tendríamos que nosotros, ya que hablaste vos, ¿qué te parece que hacemos después de escuchar a la Nutri? ¿Qué hacemos? Comemos, sí, por supuesto. Por supuesto. Muchísimas gracias a ti. por la invitación, Fernanda, y que me hayan habilitado a estar presente desde acá. Les agradezco porque estoy contentísima. Bueno, nosotros también. Un abrazo. Gracias.